Como decía Miguel hace instantes, se cumplieron 20 años de la crisis de 2002 y queremos a través de un análisis de Óscar Botinelli, presidente de Factum, saber o conocer, analizar cómo funcionó entonces en el pico de esta crisis el sistema político uruguayo. Ya le damos la bienvenida, Óscar. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué resumen podemos hacer? Análisis de lo que sucedió hace 20 años, con todos los ribetes que tuvo, con Argentina también, que de alguna forma impulsó que también la crisis económica llegara a nuestro país. Bueno, primero que todo, nosotros vamos a centrar el análisis en el manejo político, de los actores políticos del sistema político. Hace 20 años exactamente, 3 de agosto, era un sábado. Y el sábado a esta hora estaba el Parlamento discutiendo la ley que termina aprobándose el domingo y promulgándose, que se llamó Ley de Fortalecimiento del Sistema Bancario, del Sistema Financiero, que permitió reabrir los bancos que habían sido cerrados el martes, lo que se llama feriado bancario. Feriado bancario. Sí. Y no se sabía qué diablos iba a pasar. Que era por 24 horas en principio, pero luego se... No, luego se extendió. Sí. Entonces, antecedente. En diciembre, Argentina tiene su crisis financiera, económica, que luego es crisis social y crisis política. 5 presidentes de la República, 5 presidentes de la Nación, en algo más de 2 semanas. Claro. Entre Fernando de la Rúa, elegido 2 años antes, que sale en helicóptero de la Casa Rosada, que fue la imagen famosa, hasta Eduardo Duhalde, que es cuando comienza la estabilidad. Entre los dos hubo 3 presidentes de Argentina. Hubo grandes caceroleos, manifestaciones callejeras, rotura de vidrieras de bancos, de casas financieras. Los saqueos famosos. Saqueos, cortes de puentes, represiones policiales, muertos. Cuando viene la crisis acá, recordemos algún hecho. Primero, gobernaba una estricta coalición de gobierno, lo digo en términos técnicos, el concepto de coalición de gobierno. Puede no haber coalición de gobierno, yo creo que aquí no la hay hoy, que es una coalición legislativa y parlamentaria de sostenimiento del gobierno, pero aquello fue una coalición de gobierno en tanto que los 3 elementos clave, los 3 líderes, tomaban en conjunto las decisiones trascendentes. Partido Nacional y Partido Colorado. Era Jorge Valle, presidente de la República y líder de la mitad del Partido Colorado. Julio María Sanguinetti, líder de la otra mitad del Partido Colorado y expresidente de la República. Y Luis Alberto Lacalle, también expresidente de la República y líder del Partido Nacional. Cogobierno en el sentido que bastó que el Partido Nacional dijera hay que hacer un cambio en la conducción económica y cambiase el Ministerio de Economía. Renuncia el ministro de Economía y a su vez los 3 comparten, acuerdan la sustitución. Venía de los organismos internacionales la presión de que fuera un técnico y los 3 comparten 2 cosas muy importantes, que es decir, no, tiene que ser un político y tiene que ser un político de diálogo. Es decir, y ahí se marca por dónde tenía que enfocarse la crisis. El concepto que esto no lo resuelve el gobierno atropellando, sino en diálogo. Tanto se dice que Alejandro Achugarri, designado ministro en esas condiciones, hombre de Jorge Valle, de confianza de Sanguinetti, con gran apoyo de Lacalle y muy buen diálogo con el Frente Amplio y con los sindicatos, apenas asume, llama por teléfono a los dirigentes sindicales, sobre todo el PIT-CNT y de AEBU, que era clave en una crisis bancaria, la Asociación de Empleados Bancarios de Uruguay, y el mensaje de Achugarri más o menos fue este: muchachos, yo sigo siendo el de siempre, las puertas del despacho están abiertas, vamos a conversar todo lo que haya que conversar. Sí, ese fue el espíritu. El tema es que había posiciones muy distintas. Uno, sobre la conveniencia o no que Uruguay hubiera tenido una plaza financiera de la importancia que tuvo para la economía uruguaya. Entre quienes sostenían que fue la gran fortaleza del Uruguay y quienes decían que eso es lo que llevaba al Uruguay a la crisis. Discrepancia de cómo se gestionó esos 2 años. Y particularmente cómo se venía gestionando el 2002. Y diferencia muy fuerte cómo debía hacerse la salida, cuánto había que hacerle caso al Fondo Monetario Internacional,
cuánto, bueno, pedir un préstamo o no pedir un préstamo, pedir el apoyo o no de Estados Unidos. Y ahí los partidos actuaron en lo que Achugarri definió el momento más importante del sistema político. Yo creo que en los últimos 40 años hay que marcar dos. Cómo los partidos políticos lograron acordar en distintas etapas lo que fue la salida de la dictadura a la restauración democrática y cómo fue la salida de la crisis bancaria. Y acá es una regla de fina política lo que hubo. Consensuar no quiere decir nos pusimos de acuerdo en todo lo que hay que hacer, sino cada uno ver cuál era el límite al que podía llegar en materia de concesiones y dónde no tenía más remedio que pararse. Porque cada uno representa ideas distintas y gente que piensa distinta. Pero eran líderes, y los líderes llevan a su gente hacia donde puede haber una solución. Y así fue que se acordó una solución que en definitiva era, el Frente Amplio no compartía la ley plenamente, pero sí entendía que tenía que dejar que el gobierno la aprobara y llevar adelante su solución sin obstaculizarla. Y ahí aparece muy fuerte, así como estuvieron los tres líderes, Lacalle, Herrera, Valle y Sanguinetti, la figura del vicepresidente de la República, Hierro López, que fue muy importante en los contactos parlamentarios, como el gran asistente, digamos, de Achugarri, y del lado del Frente Amplio la figura de Danilo Astori, de Alberto Curiel y de Reinaldo Gargano, que son los que tejieron el acuerdo y la postura, y por el otro lado el PIT-CNT y AEBU en un rol clave de habilitar esa salida. Entonces se traduce como un buen manejo político de la salida de la crisis. Fue el manejo político más refinado que tuvo el Uruguay, junto con la transición de la dictadura a la democracia de los últimos 40 años. Y lo último que es muy importante marcar, hoy, cuando uno ve cómo se está moviendo el sistema político, uno piensa qué difícil sería hoy lograr un refinamiento y una negociación de esa naturaleza, en que lo que me consta de hablar con cada uno de los protagonistas en aquel momento, ninguno pensó en ningún momento en términos electorales ni qué ganancias o pérdidas políticas tenía con lo que apoyaba o dejaba de apoyar. Era unánime. Y eso fue, unánime la actitud. El espíritu de querer salir de la situación. El espíritu que permitió esa salida a la crisis financiera, de la crisis bancaria, y lo que hubo acuerdo en todos es que debía hacerse al menor costo posible para la gente, que es lo que he visto de hoy se logró, ¿no? Bien, Oscar. Por hoy te agradecemos. ¿Alguna salvedad más a este panorama? No. Lo único agregar que es muy importante cuando se tienen los objetivos y nadie se mueve de él, y el primero es, hay que salir de aquí pacíficamente y no como en Argentina. Hay que lograr el menor costo posible y no que vengan los costos y después cómo se palían. Y el sistema que quede debe quedar fortalecido, y esos logros, más allá que los instrumentos, los instrumentó el gobierno y no los compartió, los instrumentos concretos, el Frente Amplio, sí lo que hubo acuerdo fue en la forma de la solución, y prácticamente lo que es la discusión política dura, ya con una mentalidad electoral, el Uruguay tarda 6 meses en volver. Es hasta el otoño del 2003 que no empieza la lucha política en términos más electorales. Claro. Y ahí sí, el Frente Amplio tuvo una conducción más en manos de figuras como Astori, Curiel, Gargano, que Tabaré Vázquez quiso mutis en ese periodo y reaparece recién cuando viene otra vez la instancia más de enfrentamiento duro, ¿no? Bien, Oscar Botinelli, presidente de Factum, muchas gracias por estar hoy en BTV Noticias.